La Dirección Regional de Educación Ayacucho, la UGEL Huamanga y la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres se complacen en invitar al desarrollo del 27º Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores, versión 2021, en homenaje a la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca, etapa regional. Participan estudiantes ganadores de la etapa provincial de primaria, secundaria, CEBAS, CEPROS, institutos y escuelas de educación superior en las formas musicales huayno, yarabí y carnaval de las 11 provincias de la región: Paucar del Sarazara, Parinacochas, Lucanas, Fajardo, Cangallo, Vilcas, Huamán, Huanta, La Mar, Sucre y Huamanga. Los días 19 y 20 de noviembre, con transmisión y selección virtual, y el 27 de noviembre, final de gala presencial, que se realizará en el patio de honor de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres, a partir de las 9 de la mañana. Amigos televidentes de Ayacucho y del Perú y del mundo, muy buenas tardes. Vamos a reiniciar nuestro trabajo en su cuarta parte de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores 2021. Estamos en la etapa regional. Señores miembros del jurado calificador, vamos a reiniciar nuestro trabajo. Ya estamos en el casillero número 16. Está presente María Liz Jares Guamaní Ludeña, de la Institución Educativa Industrial número 12 Cristo Rey, de la provincia de Parinacochas. Título del Carnaval, Verde Lurosillay. Adelante, María. Quebrada guaypupi, verde luruchay, nakaresinta yaima, uyay manta, utus uruwan arimana itupuspa, yuyusaraita, usyarus hangi, karanavaluspi purikunay kama, utus uruchay, verde luruchay. Quebrada guaypupi, verde luruchay, tonada yaita uyari yaspa, utus kuruwan arimana itupuspa, yuyusaraita, usyarus hangi, karanavalispi purikunay kama, utus uruchay, verde luruchay.
funcionario María Liz Jares Guamaní Ludeña, de la institución educativa industrial número 12 Cristo Rey de Parinacochas, con este tema de carnaval verde, Loruschay. Miembros del jurado calificador, a la 1, a las 2 y a las 3. 75, 74, 72. ¿Cuánto tenemos, Lucho? 221, el profesor Johnny. 221. Pasamos ahora al casillero número 17. En este casillero encontramos a Ruth Sheila Rebollar Quispe, de la institución educativa Fe y Alegría número 50 de la provincia de Huamanga, con el carnaval mestizo. Adelante, maestros. Estamos en nuestra Huamanga querida. Lucero, cancha y camuya, guay. Achita, lucero, cancha y camuya.
Ruth Sheila Rebollar Quispe, alumna de Fe y Alegría número 50 de la provincia de Huamanga, con este carnaval mestizo. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador? A la 1, a las 2 y a las 3. 76, 75, 74. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Cuánto tenemos? 225 puntos para Ruth Sheila. Pasamos ahora al casillero número 18. Está en el escenario Carmen Rosa Paquillauri Rivera, de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde de la provincia de Pilcasuamán. Título del carnaval: Lágrimas de una madre. Adelante, maestros. Representa la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde de Vischongo. Estuvo en el escenario Carmen Rosa Paquillauri Rivera,
de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde de Vilcashuamán. Lágrimas de una madre se llamaba este carnaval ayacuchano. A la 1, a las 2 y a las 3, 78, 78, 78. ¿Cuánto tenemos, profesor John? 234 puntos para Carmen Rosa Paquillauri Rivera. Señores, también queremos manifestarles nuestro público agradecimiento a Radio Santana, a Retablo Televisión, a Ayacucho Clip Televisión Digital, que están transmitiendo en forma directa nuestro festival en su etapa regional. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos de Ayacucho, al Perú y al mundo, por sintonizarnos siempre este momento tan especial de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores. Estamos identificando cada vez nuestra cultura viva de nuestro pueblo, que viene a ser el carnaval, el yarabí y el huayno. Casillero número 19, señores miembros del jurado calificador. Está en el escenario Robert Elvis Ciancas Gamboa, de la institución educativa Mariscal Antonio José de Sucre, de la provincia de Sucre, de la joven provincia de Sucre. Título del carnaval, Sausimalki. Adelante, maestros.
en el escenario la institución educativa Mariscal Antonio José de Sucre, de la joven provincia de Sucre. Y este tema, Sauchimalqui, vocalizado por Roberto Elvis Yancas Gamboa. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este carnaval de la joven provincia de Sucre? A la 1, a las 2 y a las 3. 76, 74, 75. Profesor John, ¿cuánto tenemos? 225 puntos para Robert Elvis Yancas Gamboa. Señores, seguimos avanzando con la cultura viva de nuestro pueblo. Al final de todo esto, de todo lo que significa nuestro trabajo, estarán presentes las voces de Sila, Julio y Paloma, con el marco musical de Óscar Figueroa en la guitarra y también del joven músico ayacuchano como es Marquido Taide. Muy bien, ya están los dos presentes aquí y dentro de breves instantes también estarán presentes las voces consagradas de nuestra música ayacuchana. Casillero número 20, casillero número 20. Estamos con Cintia Lisset Pariona Alarcón, de la institución educativa José María Arguedas de Puquio. Nos trasladamos hasta la extensa provincia de Lucanas, Puquio, con sus 11 distritos. El título del carnavalito que vamos a escuchar es Jarrita de Chicha. Adelante, maestro. Pariona Alarcón, Cintia Lisset, institución educativa secundaria parroquial José María Arguedas de Puquio. Chaira, 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 con este carnavalito. Somos de Arguedas, Puquianas, somos grandes emociones, somos de Lucanas corazón. Su grandeza, su fortaleza nos llena de orgullo por ser la comparsa señorita. Somos de Arguedas, Puquianas, somos grandes emociones, somos de Lucanas corazón. Las lucaninas somos de garra, de buen sentimiento, muchachas de puro corazón. Las lucaninas somos de lucha, de buen sentimiento, muchachas de puro corazón. Ay, galleta, pasa, radio, no vaya, suena y muy mansi, churita, casara, muy mansi. Guardieta, pasa, radio, no vaya, leche, paro y mansi, churita, casara, muy mansi. Ay, galleta, pasa, radio, no vaya, suegro y muy mansi, churita, casara, muy mansi. Guardieta, pasa, radio, no vaya, leche, paro y mansi, churita, casara, muy mansi. Puquio ya está chayaya. Pero
Jarrita de Chichas, el carnaval que acabamos de escuchar en la vocalización de Cintia Lisset Pariona Alarcón, de la institución educativa José María Arguedas, de Puquio. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador para este tema puquiano? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a esperar a la señora Sila para ver cuánto es su puntaje. 81, 80, 80. ¿Cuánto tenemos? 241 puntos. Ahora vamos a sacar el cómputo general. Empezamos por el tercer puesto, profesor John. A ver, dígame. El número 18. En el tercer lugar, Carmen Rosa Paquillauri Rivera, de Víctor Andrés Belaúnde, de Vilcasuamán, con lágrimas de una madre. Tercer lugar, 234 puntos. Segundo lugar, Cintia Lisset Pariona Alarcón, de José María Arguedas de Puquio, ¿con cuánto dice, profesor? 241 puntos. Ahora, el primer lugar, el número 14, Mary Cleni Ochoa Yactahuamán, de María Parado de Bellido, de Huamanga, con este tema Campesinay Cani, 255 puntos, 255 puntos. Señor, el Merly Cleni tiene que estar el día 27 en las instalaciones de Mariscal Cáceres para su participación en ese día. Señores miembros del jurado calificador, ahora pasamos al carnaval, al forma musical carnaval superior no universitario. Empezamos. Primer casillero del carnaval superior no universitario, Jessica Catherine Prado Hilarión, del Instituto de Superior Público Filiberto García Cuellar, de la provincia de Parinacochas, título del carnaval Chinca Chinca. Adelante, maestro, con el Chinca Chinca. Carnaval en Chajayar y Cuña. Chinca chinca estoy, hakucha puriri kamuso. Chinca chinca estoy, mamá y que puñuri nankama. Chinca chinca estoy, taitai que puñuri nankama. Chinca chinca estoy, mamá y que puñuri nankama. Chinca chinca estoy, taitai que puñuri nankama. Chinca chinca estoy. Mamá y quiere echar un pinga. Chinca chinca estoy. Chinca chinca estoy, hamsi turista ni wanki. Chinca chinca estoy, yuhasa panista ni saiki. Chinca chinca estoy, hamsi turista ni wanki. Chinca chinca estoy, yuhasa panista ni saiki. Chinca chinca estoy. Akuchi pasa kuya soña, chinga chinga estoy. Akuchi me pukuya soña, chinga chinga estoy. Akuchi pasa kuya soña, chinga chinga estoy. Yay kuy sapamman, yay kuy sapamman. Amma te wampas, musa chikuspa. Amma te wampas, alla chikuspa. Amma yanawang, musa chikuspa. Amma warminman, agua chikuspa.
sapangan, ay kui sapangan, amma piwanpas, awa chikuspas, amma piwanpas, exe chikuspas, amma piwanpas, awa chikuspas, amma warminwan, exe chikuspas. Gracias. Jessica Catherine Prado Hilarión, del Instituto Filiberto García Cuellar de Parinacocha, nos estaban entregando el Chincay. ¿Qué dicen los miembros del jurado calificador? A la 1, a las 2 y a las 3. 74, 75, 75. ¿Cuánto tenemos, profesor? 224 puntos. Seguimos en el casillero 2, ahora pasamos, digo, al casillero 2. Fiorella Alexandra Marca Berrocal, del Instituto de Educación Superior Puquio, de la provincia de Lucanas. El carnaval Vamos Bailando. Adelante, maestro. Institución Superior No Universitario, Marca Berrocal Fiorella Alexandra, Instituto Superior Pedagógico Puquio, género carnaval. En
Vamos bailando, se llamaba este carnaval que nos interpretaba Fiorella Alexandra Marca Berrocal del Instituto de Educación Superior Puquio. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este carnaval? A la 1, a las 2 y a las 3. 78, 77, 77. ¿Cuánto tenemos, profesor John? 232 puntos, 232. Pasamos ahora al casillero número 3. En este casillero encontramos a Naomi Brendi Flores Soto, del CEPRO Coracora, de la provincia de Parinacochas. Título de la canción, Vicuña Ñasquechichan. Adelante, maestros. El carnaval se llamaba Vicuña Ñauicha. Lo interpretaba Noamí Brendi Flores Soto, del CEPRO Coracora. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este carnaval coracoreño? Vamos a ver. A la 1, a las 2 y a las 3. La señora Sila, 76. Julio, 75. Paloma, 75. ¿Cuánto tenemos? 226 puntos para Miluska, para Noemí Brendi Flores Soto. Ahora pasamos al casillero 4 de la forma musical Carnaval Nivel Superior No Universitario. Casillero 4, Miluska Cisneros Ayala. Ella es alumna del Instituto de Educación Superior Público Nuestra Señora de Lourdes de Huamanga. El título del carnaval que nos va a interpretar Miluska es Dime, dime, corazón.
llorado, ya mucho has sufrido, ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido. Ya no llores corazón, ya no sufras corazón, ya no llores corazón, ya no sufras corazón, ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido, ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido. Dime, dime corazón, ¿quién te quiere como yo? Dime, dime corazón, ¿quién te ama como yo? Nadie en esta vida te quiere como yo, nadie en esta vida te ama como yo. Eso, chirá, 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 chirá. Uray kalli wakralla, hanay kalli wakralla, uray kalli wakralla, hanay kalli wakralla, chayta haway kuspansi, Castillo Paz wakralla, chayta haway kuspansi, Castillo Paz wakralla. Uray kalli wakralla, hanay kalli wakralla, uray kalli wakralla, hanay kalli wakralla, chayta haway kuspansi, Congresista Paz wakralla, chayta haway kuspansi, Castillo Paz wakralla. Eso. Zapatito y charolando, ama nunca pasto cuyanquicho. Zapatito y charolando, ama nunca pasto cuyanquicho. Jamaya piñami yo y arisaiki, guarmayana y para recuerdo chanta. Jamaya piñami yo y arisaiki, guarmayana y para recuerdo chanta. Zapatito y charolando, ama nunca pasto cuyanquicho. Zapatito y charolando, ama nunca pasto cuyanquicho. Jamia piñami yo y arisaiki, guarmayana y para recuerdo chanta. Jamia piñami yo y arisaiki, guarmayana y para recuerdo chanta. Eso, chirá, 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 chirá. Gracias. El Instituto de Educación Superior Público Nuestra Señora de Lourdes, representado por su alumna Miluz Casineros Ayala, nos ha interpretado Dime, dime corazón, de esta bella ciudad de Huamanga. ¿Qué dicen los miembros del jurado? 78, 78, 77. ¿Cuánto tenemos? 233 puntos, 233. Señores, ahora pasamos al último casillero de la forma musical Carnaval Nivel Superior No Universitario. En este casillero número 5 encontramos a Flor Soledad Espinosa Ventura, del Instituto de Educación Superior Puquio, de la provincia de Lucanas. Título del carnaval, Vengo Solterita. A Espinosa Ventura, Flor Soledad, de la Institución Superior No Universitario Pedagógico de Puquio.
Señoras y señores, Flor Soledad Espinosa Ventura del Instituto de Educación Superior Puquio de Lucanas nos ha interpretado este tema Vengo Solterita. ¿Qué dicen los miembros del jurado para este carnaval de Lucanas Puquio? La señora Sila 77, Julio 76 y Paloma 76. ¿Cuánto tenemos? 229 puntos. Bueno, vamos a ver el resultado final. Empezamos, profesor John, desde el tercer lugar. Si se me indica, por favor. Es el tercer lugar. Tercer lugar, Flor Soledad Espinosa Ventura. Segundo lugar, el número 2, Fiorella Alexandra Marca Berrocal, también de Puquio. Y el primer lugar, el número 4, Miluska Cisneros Ayala del Instituto de Educación Superior Público Nuestra Señora de Lourdes de Huamanga, primer lugar. Indicamos que el primer lugar debe estar el día 27 aquí en las instalaciones de nuestro Colegio Mariscal Cáceres, el día 27. Ahora pasamos al canto ancestral. Sí, al final de nuestra edición vamos a dar a conocer el resultado final de todas las formas musicales que se han presentado en este festival. Mientras tanto, al final también van a estar presentes nuestras voces consagradas de la música ayacuchana, Sila Illanes, Julio Velapatiño y Paloma Valero. No, todavía falta. Canto ancestral. No se evalúa. Ya, perfecto. Hay que sacar, sí. Mientras tanto, vamos a presentar el canto ancestral. El canto ancestral. El primer casillero, profesor, Jinmer Eloy Guamán Tenorio, del 38135 de Chanquil, de la provincia de Cangallo, nos va a interpretar Cangallo Cárcel Guasapi. Es el canto ancestral. Adelante, maestro. Buenos días con todos, yo me llamo Jinmer Eloy Guamán Tenorio, soy el representante de Institución Educativa Chanquil. Voy a cantar mi canción que dice así. Imayata hujang karaka kasilwasi mang wichkan nampa. Imayata hujang karaka kasilwasi mang wichkan nampa. Urayata kawai kuspai pucau yata yupai kuspai. Mayo jauh maya ki kuspai, bidayata wiyang haiki.
Cangallo cárcel o hace manta. Abogado tamasca y cuspa y tintirillo tamasca y cuspa y cuya y teta hormonal. Cangallo cárcel o hace manta. Gracias. Desde Chanquil estuvo el 38135 de la provincia de Cangallo, Cárcel Huasapi, canto ancestral. En el casillero número 1. Pasamos ahora al casillero número 2. Está Luz Angie Guamaní Machaca, de Colegio San Ramón de Ayacucho, de la provincia de Huamanga. Y este canto ancestral. Adelante, maestro. Estuvo en el escenario Luz Angie Guamaní Machaca del Colegio San Ramón de Ayacucho con este canto ancestral muy hermoso, por cierto. Invitamos cordialmente tanto a Jimmy Eloy Guamán Tenorio como a Luz Angie Guamaní Machaca que estén presentes los dos
en el día 27 en nuestro colegio Mariscal Cáceres. Los invitamos cordialmente a los dos que estén presentes con nosotros el día 27. Como decíamos al inicio de nuestro festival, hoy nos encontramos en el moderno anfiteatro de la Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres, la otrora Gran Unidad Escolar Mariscal Cáceres. Señores, es un día especial para toda la región Ayacucho porque se da inicio a uno de los eventos más importantes de la cultura viva, el Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores en su 27ª edición, en homenaje a la Escuela Superior de Formación Artística Pública Condorcunca de Ayacucho y los semilleros del Bicentenario. Nuestra adorada y amada Huamanga, alborada del alma, se viste de gala y se convierte en la capital del huayno, del yarabí y el carnaval, constituyendo el crisol de una nueva generación de futuros artistas. Estamos solamente esperando el momento especial para presentarles a las voces de nuestra música ayacuchana, especialmente la crisolada voz de Sila Illanes. Gracias a este importante evento y otras, nuestra música aún conserva sus celestiales dulzuras, seductora belleza y profundidad sentimental que hermana a toda la región en un férreo abrazo. Los objetivos del festival es incentivar entre los educandos la práctica, difusión y conservación de la canción ayacuchana, fortalecer nuestra identidad cultural mediante la práctica de nuestras manifestaciones culturales propias, establecer vínculos de amistad y confraternidad entre los participantes y la comunidad en general, entre otros objetivos. Es menester también recordar con mucho cariño y orgullo a todos los intérpretes y compositores de la música ayacuchana que nos han legado canciones dulces y tiernas como parte de su patrimonio cultural que hoy por hoy es reconocido en todo el Perú. La música es uno de los elementos más importantes para forjar nuestra identidad regional, por su calidad, su nivel literario, así como el valor sociológico, psicológico e histórico. Reiteramos nuestro cordial saludo a todas nuestras 11 provincias de Ayacucho por compartir este momento tan especial del Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Señores, como decíamos, siempre en nuestro festival, al final de nuestro festival, siempre se presentan los miembros del jurado calificador. Vamos a empezar desde la Internacional Huanta, desde la ciudad de Huanta. Aquí está presente Julio Velapatiño Guerrero y este tema musical que en verdad va a servir de mucho para todos los que nos escuchan el día de hoy. Aquí está Julio Velapatiño y este tema que dice Yañeñaui. Hola. Yañaui, ay de mi vida, Yañaui, ay de mi vida. Contigo me andan celando, Chuncuyay, Manay, Babanta. Contigo me andan celando, vida y Manay, Mamanta. Todos me dicen Amacuyay, Chu. Todos me dicen Amaguay, Chu. Yo no hice daño a nadie, Chuncuyay, Jamtacuyas, yo no hice daño a nadie,
vida y hamtawayus bay. Ay, 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 para ti mi alma, para ti Huamanguina, por estar en tu tierra con todo cariño. Todos pretenden que yo me vaya, todos pretenden que yo me ausente. Con las mudanzas del tiempo, Chuncuyay, todos seremos iguales. Con las mudanzas del tiempo, vida y ahí, todos seremos iguales. Carretilla y canchu, ubillo chaiki canchu. Carretilla y canchu, ubillo chaiki canchu. Pampas mayo apaya wapti, la suya walna ikipa. Pampas mayu apaya wapti, la suya walna ikipa. Chulpi saram kalni, morocho saram kani. Chulpi saram kalni, morocho saram kani. Mapas malikuay, miski miskim kani. Mapas malikuay, miski plagam kani. Chulpe saram kalni, morocho saram kani. Chulpe saram kalni, morocho saram kani. Mapas malikuay, miski miskim kani. Mapas malikuay, miski plagam kani. ¡Vamos! ¡Eso! Ay, ay, ay. Señoras y señores, está en el escenario Julio Belapatiño Guerrero. Este es el gran final de nuestro Festival de la Canción Ayacuchana, buscando nuevos valores, etapa regional. Bueno, Julio Belapatiño Guerrero es cantante de música andina con amplia experiencia en la interpretación y la enseñanza, solista, carismático e intérprete en grupos. Julito, yo quiero que des un mensaje a la población, especialmente a la juventud, que hoy como jurado has estado presente. Díganos algún mensaje para la población. Bueno, muchísimas gracias, pero antes quiero agradecer a toda la comisión, a todas las personas que han estado a cargo de este evento, por haber tenido la gentileza de haberme participado. Es la primera vez que estoy en este evento de la parte regional, pero en Huamanga. Bueno, he estado también en los otros eventos de otros lugares. Bueno, por ello estoy muy agradecido. Bueno, quiero felicitar a todos los jóvenes, a todos los niños, jóvenes y estudiantes superiores de haber participado en este evento. A pesar de todos los inconvenientes que ha habido este año con esta cuestión de la pandemia, quiero felicitarlos. Lo único que tienen que hacer aquellos jóvenes que han quedado en los lugares, ya sea al último, al medio o los primeros, que sigan cultivando nuestra música, que es lo más hermoso, lo más lindo que pueden hacer. Para todos ustedes, para todos los que han participado, mis felicitaciones y sigan adelante y muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Y bueno, para terminar mi intervención, porque acá hay muchos artistas todavía, voy a interpretarles un tema de mi tierra, Adiós, Huanta querida. Adiós, Huanta querida. En la guitarra también está el maestro Oscar Figueroa Soto. Y también está Mariquito Teide, acompañando justamente como gran guitarrista ayacuchano.
Adiós pueblo de Hualta, yo ya me voy, yo ya me voy. Adiós pueblo de Hualta, yo ya me voy, yo ya me voy. Ñahuilla junta Quintín, son joya junta ya Quintín. 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 Adiós pueblo querido, en ti dejo mis recuerdos. Adiós pueblo querido, en ti dejo mil recuerdos. Ay cuyas jailak talyay, warmallakas pay wajas jay. Ay guayos jailak talyay, warmallakas pay yakis jay. Ay cuyas jailak talyay, warmallakas pay wajas jay. Ay guayos jailak talyay, warmallakas pay yakis jay. Vamos, so, a la bella Esmeralda de los Andes, quien jamás desfalleció. En el escenario está nada menos y nada más que Julio Guadacateño Garrido, desde su querida banda. Adiós pueblo querido, en ti dejo mil recuerdos. Adiós pueblo querido, en ti dejo mil recuerdos. Ay cuyas jailak talyay, warmallakas pay wajas jay. Ay guayus jailak talyay, warmallakas pay yakis jay. Ay cuyas jailak talyay, warmallakas pay wajas jay. Ay guayus jailak talyay, warmallakas pay yakis jay. Ay chofer chayay, apura taña apallaway. Taytan mamay si wakalachkan, kuyas kachuri pong nispa, wayus kachuri pasang nispa. Ay chofer chayay, apura taña apallaway. Taytan mamay si wakalachkan, kuyas kachuri pong nispa, wayus kachuri pasang nispa. Eso, eso. Muchas gracias, Julito, muchas gracias. Bueno, también antes de retirarme, quiero agradecer a mis compañeros, con quienes hemos estado en la calificación, a Paloma y a Sila. Un gusto haber estado con ustedes y estaremos reunidos en las próximas oportunidades. Y también quiero saludar a mi tierra, que este día 22 está cumpliendo sus añitos. Entonces, felicidades a todos mis paisanos, a todos los huantinos que están en todas partes del mundo, y ya estaré yendo para Huanta dentro de unos momentos para poder rendirle su homenaje como merece. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Julito, muchas gracias. Bueno, en esta gran final, en la etapa regional, también tenemos un invitado de honor, un hombre que con su guitarra ha hecho mucho por la música ayacuchana. Él es Walter Mendieta Cayirgos. Adelante, Walter. Walter Mendieta Cayirgos es un concertista de guitarra y
nos va a ofrecer un tema muy reconocido por nuestro pueblo, el Adiós Pueblo de Ayacucho. Walter Mendieta Cayirgos nos ha traído esta hermosa entrega de un CD, Guitarra Ayacuchana, Remembranzas. Walter Mendieta Cayirgos nos va a ofrecer un tema muy sentimental, un tema que es el himno de nuestro pueblo, lejos de nuestra querida Huamanga. Aquí está Walter Mendieta Cayirgos y este tema, Pueblo de Ayacucho. Muy bien, Walter Mendieta Cayirgos nos ha ofrecido ese inolvidable tema, Dios Pueblo de Ayacucho. El segundo tema, un hito más. A ver, el micrófono, por favor, profesor, el micrófono, a ver si le acercan, por favor. Adelante, adelante. Muchas gracias, realmente me siento bastante complacido, realmente he venido acá a mi tierra nuevamente así una velocidad y también retirarme porque son cuestiones de trabajo que vengo realizando dentro de una institución pública, pero también quiero agradecer bastante por esta gran labor a la señora Zenaida, que es la primigenia que inicia con todo este evento, buscando nuevos valores. Me recuerdo hace 20 y tantos años, cuando hicimos el marco musical y todo ese tema, ¿no? Y agradecerles también a toda esta nueva generación de jurados, de músicos que vienen cultivando nuestra música ayacuchana. Felicitarles de antemano. Yo creo que me despido con muchas todo gracias. Cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Te agradecemos, Walter, por tu participación. Ahora sí, señoras y señores, Marco, el maestro Oscar, que pasen adelante, por favor. Mientras tanto, les quiero manifestar lo siguiente. El día 22 de este mes es el Día de los Músicos, es el Día de los Músicos.
Por eso nuestro cordial y efusivo saludo a todos los músicos peruanos y regionales por este día tan importante para ellos, el día 22, el Día de los Músicos. Bueno, ahora sí que ha llegado el momento muy importante para nuestro festival, un momento donde debemos de sentirnos orgullosos de ser ayacuchanos, el día en que todos hagamos fiesta grande de nuestra tierra será con estas grandes voces que tenemos de la música ayacuchana. Ella es una extraordinaria voz de la música ayacuchana. Ella, Flor de Jantu, su primera producción la grabó en 1980 sin dormir una sola noche. Con una naturalidad conmovedora, Sila Illanes recorre casi todos los registros vocales de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Autodidacta, prodigia, le interesa únicamente para expresar las pulsaciones íntimas y profundas de un público fervoroso que la sigue en las radios, en los vilorios, en las fiestas populares y donde se presenta la voz dulce y altiva del huayno peruano. Señoras y señores, es un orgullo para nosotros tenernos en nuestro festival, nada menos y nada más, a la voz consagrada de nuestra música, la voz celestial de nuestra música. Su nombre, Sila Illanes, nos va a interpretar un tema que pertenece a Alberto Rodríguez Figueroa, Mala Conciencia. Adelante. Hinpicha hinda moyo payanch kaiki Hinpicha hinda chuspicha hinda moyo payanch kaiki Hamta malang conciencia mananya ricuita monanquiñanchu Hamta malang conciencia mananya ricuita monanquiñanchu Tú bien lo sabes que te quería, paloma ingrata. Tú bien lo sabes que te he querido, paloma ingrata. ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorida? ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorida? Que viva la canción ayacuchana, que se siga forjando nuevos valores para nuestro Ayacucho y el Perú profundo. Sabes que te he querido, paloma ingrata. Tú bien lo sabes que te he querido, paloma ingrata. ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorida? ¿Por qué me abandonaste dejando mi alma adolorida? Sabes bien que en mi corazón está en tu pecho. Yo sé bien que tú volverás para quererte, para amarte. Sabes bien que en mi corazón está en tu
buenas tardes, un placer estar en esta cálida Huamanga y sobre todo en un evento muy especial que a mí me conmueve y sobre todo me hace pensar en todos estos niños y jóvenes que los he visto cantar, que los he visto, que los he disfrutado en realidad. Decirle, sobre todo, felicitar una vez más y mil veces más a la gestora de estos concursos, que es la señora Zenaida Araujo. Recuerdo hace aquellos años todavía cuando fui al Teatro Cabero en ese entonces y vi por primera vez estos concursos y luego se ha ido institucionalizando, ¿verdad? Ahora se hace todos los años y gracias a las demás instituciones que lo están organizando, yo pienso que lo hacen porque quieren a este Ayacucho querido, a este Ayacucho con sus 11 provincias y sobre todo porque nuestra música ayacuchana es la más bella. Conversamos hace un momento, en verdad, pues no muchos departamentos tienen como referencia nuestra canción ayacuchana y yo estoy por eso feliz. Y decirle en esta oportunidad a todos los niños y jóvenes que todos son ganadores. Unos tendrán unos puntajes más, otros menos, que también es obvio aceptar de que no hay condiciones a veces en mandar los videos con buen sonido, con buen audio y todo, ¿no? Pero todos son ganadores, no pierdan de seguir practicando, perseveren en ese sueño que es tan hermoso, el poder cantar, el poder mostrar, interpretar, transmitir, expresar a través del canto muchas circunstancias, el amor, la vida, la paz y sobre todo el testimonio de nuestra historia aquí en el Perú. Y decir a todos ustedes, niños y jóvenes, saquen ese yo personal, que ustedes tienen mucho. Quizás si ustedes sacan su yo personal, tienen muchas cosas más bellas todavía de los que han hecho ahora. Es mejor que tengan su propio estilo cada uno. Y además, el cancionero ayacuchano es tan inmenso que hay que buscar. Ahora tenemos la suerte de tener la tecnología en nuestras manos para poder buscar. A veces da el caso de que de repente una canción que les suena para muchos feo, pero si tú lo llevas a tu voz y lo cantas bonito, expresando, va a salir muy hermoso. Sigamos practicando. Y a todos ustedes muchas gracias por tenerme aquí como jurado en este concurso. Espero haber hecho de mi parte lo que yo he podido, pero les auguro toda la suerte del mundo y gracias, Oscar, gracias, jovencito, por acompañarme en esta música. ¿Yo me tengo que ir? ¿Cómo que es eso? Esta casita, esta canción nació, Huamanga es su tierra, y por eso voy a cantarles con mucho cariño. Del doctor César Romero Martínez. Casita de mis recuerdos, vengo a recoger mis pasos. Casita de mis recuerdos, vengo a recoger mis pasos. Baúl de mil ilusiones, refugio de sentimiento, vengo a recoger mis pasos, ¿acaso los olvidaste? Baúl de mil ilusiones, refugio de sentimiento, vengo a recoger mis pasos, ¿acaso los olvidaste? Para nuestra casita en Huamanga, en las 11 provincias de nuestro glorioso Ayacucho. Que lloren estas guitarras y que viva nuestra canción ayacuchana.
frente siempre erguida como magnolias de luna. Que ni la lluvia de llanto rompa el tejado sereno. Casi todos mis recuerdos, baúl de mil ilusiones, refugio de sentimientos, vengo a recoger mis pasos. Baúl de mil ilusiones, refugio de sentimientos, vengo a recoger mis pasos. ¿Acaso los olvidaste? Casita de mis recuerdos, baúl de mil ilusiones, vengo a recoger mis pasos. ¿Acaso lo olvidaste? Casita de mis recuerdos, quiero verte siempre erguida, que ni la lluvia de llanto rompan tejados serenos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mica, muchas gracias. Bueno, quiero despedirme. Un tema musical, los dos. Ya. Sí, sí. El día lunes 22 es el Día del Músico. Y aquí están dos grandes de la guitarra, el maestro Oscar Figueroa y Marquito Teipo. Aquí van a interpretar un tema por el Día Internacional del Músico, día 22. Adelante, maestros. Ahí está el profesor, ahí está. Dani. Un poquito más de volumen en la guitarra. Amigos, felicitar a Zenaida y a su equipo por ese trabajo indesmayable en bien de nuestra música, de nuestra cultura. Sabemos que es un trabajo bien difícil, no solamente para Zenaida, sino para los intérpretes, para los ejecutantes, para todos los que estamos involucrados en el tema cultural. Estamos en esta oportunidad con Marquito, uno de los grandes virtuosos de la guitarra de nuestra tierra, Ayacucho. Nosotros vamos a interpretar un tema porque el día lunes es el día del músico y muchos consideran que el músico es el que está en segundo, tercer, cuarto plano y así no es las cosas. Muchas veces por un sonido, por una armonía, por una línea melódica, muchas canciones han sido éxito. En ese sentido, mi abrazo, mi cariño, juntamente con Marco, a todos los músicos de nuestra tierra, del Perú y del mundo. Aquí va una canción del acervo musical de nuestra tierra. Muchas gracias.
Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Nos hemos encontrado en este moderno anfiteatro de nuestra institución educativa pública Mariscal Cáceres, la otrora gran unidad escolar, y agradecer públicamente a nuestros miembros del jurado calificador en las personas de Sila Illanes, Julio El Apateño y Paloma Valero. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes porque han dado todo de sí para seguir adelante. También a esas personas que voluntariamente han trabajado con nosotros mañana, tarde y noche, a Mariluz Palomino, a Johnny Fernández, a Marianela Laura, a Johnny Yaranga y a Dani Saoñi, y también a Mayo Récord. A todos ellos muchísimas gracias, que Dios los bendiga y a seguir trabajando, especialmente a la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho. Muchas gracias, que Dios los bendiga y a todos ustedes los esperamos el día 27, a todos los que han sido ganadores, el día 27 a las 9 de la mañana aquí en Mariscal Cáceres. Que Dios los bendiga, hermanos, hasta el día 27, donde nos vamos a reencontrar nuevamente con nuestra música ayacuchana, celestial música del Perú y del mundo. Hasta siempre, amigos. Gracias.